nombre de Jesús la palabra de Dios y vamos a esperar lo que Dios tiene para la iglesia del Señor en esta hora. Bueno, también aquí tengo conectada a la hermana Janet Lucía Trujillo. Hermana Janet también miembro de aquí de la iglesia de Altamira que está en los Estados Unidos. Nos saluda allí desde Chicago, la ciudad de Chicago. Un abrazo también muy especial en el nombre de Jesús para ustedes. Y qué grato poder tenerlos en esta hora, en este momento para oír la palabra del Señor Jesucristo. Dice Números: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Voy a saltarme al versículo número 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, aleluya, y pondrás tu mano sobre él. Amén. Soberano Señor, oh Dios de gloria, la palabra tuya es viva y eficaz. La palabra tuya es espíritu, es esperanza, es salvación, es salud, es fortaleza, es sanidad, es consuelo, es libertad, es liberación. Señor, gracias por esta bendita palabra en el nombre de Jesús el Señor. Úsame ahora, te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, quiero predicar en esta mañana con un tema que Dios me ha puesto: tu meta y mi meta. Tu meta y mi meta. Creo que todos tenemos una meta. En Cristo todos tenemos, pero hay una meta que tú tienes como creyente, como congregación, y hay una meta que yo tengo como pastor, como servidor. Así que quiero hablar en esta mañana bajo ese tema: tu meta y mi meta. Moisés un día lo llamó Dios y le dice Dios: sube al monte Abarín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Le dijo Dios ese día: tú serás reunido a tu pueblo como lo fue tu hermano Aarón. Y Moisés le responde a Dios algo. Moisés sabía que había llegado su momento de despedida. Pero Moisés tenía en el corazón algo, y era la preocupación por el que iba a seguir, porque Moisés estaba claro que Dios tenía a alguien listo y preparado que iba a continuar, que iba a seguir con el pueblo. Así que es Moisés el que habla con Dios y le dice: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Así que la preocupación de Moisés era porque alguien estuviera delante del pueblo y que lo pudiera hacer entrar y salir, y que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Aquí entonces vemos a un hombre que sabe que el ministerio, que sabe que todo aquí en la tierra tiene un tiempo, y que ese tiempo está determinado por Dios, que
el ministerio que Dios le entregó a Moisés tenía el tiempo de Dios. Hubo un tiempo en que Moisés desarrolló ese gran ministerio, pero hubo un tiempo en que el ministerio de Moisés tenía que terminar para ellos, pero no terminaba la obra de Dios en el pueblo. Eso es lo que quiero que en esta mañana tengamos en cuenta, que hay una meta que Dios tiene con la iglesia del Señor aquí en Altamira. Hay una meta que Dios tiene que la iglesia necesita alcanzar, y por lo tanto también yo como pastor de la iglesia del Señor, porque en sí yo soy pastor de la iglesia del Señor, y como pastor de la iglesia del Señor voy a estar donde Dios quiera. Estos 6 años y medio Dios me dio la oportunidad de ministrarlos a ustedes a través de la palabra de Dios, pero vendrá el sucesor de este pastor para traer la palabra del Señor, porque la obra de Dios que Él empezó, dice la Biblia, que la obra que Él empezó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo el Señor. Por esta causa, entonces, es que Moisés ha orado al Señor. Moisés ha clamado a Dios porque sabe quién es a quien Él le ha servido. Porque sabe Moisés delante de quién ha estado siempre. Y creo que los que ejercemos el ministerio estamos claros de que este es el Dios de toda carne, que este es el Dios que ha llevado a esta congregación y ha hecho grandes maravillas, porque he sido testigo de los grandes milagros, prodigios y maravillas que Dios ha hecho entre nosotros, ha hecho con ustedes, y me ha permitido a mí ver el crecimiento, el desarrollo, y cómo Dios los ha prosperado, y cómo Dios los ha engrandecido, y también cómo Dios los ha multiplicado. Porque estaba mirando más o menos cuántos, y ya son más de 200 y tanto de bautizados, unos 210 bautizados, oficialmente tenemos en la lista. Eso quiere decir que Dios nos ha hecho crecer y todavía tenemos otra lista para ser bautizados. Ya no los alcancé a bautizar yo, pero la obra de Dios seguirá con ustedes. La obra de Dios seguirá con ustedes, pero la obra de Dios también seguirá conmigo. Dios tiene una meta para la iglesia y Dios tiene una meta para el ministro. El ministro que llega aquí y este servidor tenemos una meta, y la meta es la iglesia del Señor, seguir siendo los obreros, seguir siendo los mensajeros de la obra de Dios. También nos permitirá el Señor estar delante de la iglesia para que la iglesia del Señor pueda entrar, pueda moverse, bendito sea el Señor, para que la iglesia siempre tenga a alguien que esté ahí intercediendo, que esté orando. Y mi anhelo siempre, y claro que la preocupación siempre del pastor, es que la iglesia marche, es que la iglesia termine la carrera. He visto también en mi lista, porque he estado revisando todo, porque hay que preparar todas las cosas para hacer la entrega. He visto la cantidad de hermanos, 10, 11 o 12, por lo menos unos 12 o más hermanos han partido para estar con el Señor y han culminado una carrera en victoria. He estado acompañando, creo que mi primer viaje fue hasta la jaula, dice mi esposa, la jaula del Perico, la jaula de Ibirico, allí a un funeral. Allí estuvimos acompañando a la hermana Luz Cantillo, que partió con el Señor, a la familia. Fuimos hasta allá, un viaje muy largo,
a un clima muy caliente, y allí fueron hermanos de la IPU Altamira a acompañar. He estado con la gente que ha llorado a su familia, pero he visto cómo Dios los ha consolado, cómo Dios los ha prosperado, cómo en medio de ese dolor que casi era insoportable para algunos que creían no poderlo superar, Dios los ha ayudado. He visto a la gente enferma, cómo Dios también la ha sanado, cómo Dios también ha hecho milagros, cómo hay gente que ha estado desahuciada, pero la mano bendita de Dios ha estado metida para hacer un gran milagro y traer sanidad. He visto a la gente pasar necesidad económica, pasando gran tribulación tal vez en esta parte, pero he visto al Señor, y usted también ha visto la mano poderosa de Dios, cómo se ha manifestado el Señor para traer esa bendición, eso que se necesita, esa provisión. La mano bendita del Señor ha estado ahí para darle a ese necesitado. Así que, teniendo en cuenta todo lo que Dios ha hecho, entonces podemos nosotros dar un parte de victoria, de bendición, que la iglesia entrará en la tierra que el Señor prometió. No entrará en una tierra como lo que iba a heredar Israel, sino que la iglesia entrará en el cielo, y de eso ya hemos sido testigos. Los hermanos que han partido para estar con el Señor en fidelidad, porque hemos visto gente fiel que partió para estar con el Señor, esos hermanos ya están esperando la final trompeta para que los muertos en Cristo resuciten el día que suene la trompeta, cuando Jesucristo el Señor nos recoja de este mundo y entremos al cielo y entremos al lugar de gloria, y entonces esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Qué resta entonces a la iglesia del Señor aquí? Que la iglesia esté clara que también Dios es soberano, y así como a alguien un día se lo llevó para estar en su presencia, y oramos y le clamamos, y le pedíamos que hiciera un milagro porque estábamos convencidos que Dios hace milagros, pero Dios decidió llevárselo para el cielo porque Él es soberano. Así también en la administración de la iglesia, Dios decide hasta cuándo deja a un ministro, porque Él es soberano. Yo no pensaba moverme, y no se había hablado en la parte directiva, porque hago parte de ese grupo, de que se movieran pastores en estos días. La orden nacional es dejar los pastores todavía en las congregaciones y no moverlos por el asunto de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Pero había una salvedad sobre el asunto. Si algún pastor por motivo alguno se retiraba, alguno ya terminaba su ministerio y quería ya hacer uso de buen retiro, o si otro partía con el Señor, todas estas situaciones harían que se tuviera que mover a un pastor de la congregación. Y aquí, en el lugar de donde estamos, en el Distrito 1, aquí en Bucaramanga, entonces el Señor decidió trasladar a nuestro hermano Pablo Flores. Y al decidir trasladarlo, entonces había que necesariamente poner un pastor para esa iglesia. Y en ese movimiento yo nunca pensé que Dios que me fuera a llevar, porque no tenía en mi mente, y no pasó hasta hace apenas una semana larguita, fue que ya se confirmó que yo iría para el lugar de allí donde estaba el hermano Pablo, pero no tenía en mente que yo iba a ser movido para allá. Pero Dios, en su soberanía, Él ha querido movernos de aquí. Así que Dios le dijo a Moisés, en su preocupación, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, toma a Josué
hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás su mano sobre él. Así que ya Dios tenía quién iba a estar ahí. Dios ya sabía, aleluya, quién va a estar al frente de su iglesia. Dios sabía quién iba a venir aquí desde antes de fundar la iglesia aquí en Altamira. Dios sabía quién sería su primer pastor, su segundo pastor, su tercer pastor, su cuarto pastor. Dios sabía todo. Ahora el Señor, por la gracia y la misericordia de Dios, traerá un nuevo ministro aquí. Y Dios le dará a ese ministro la bendición de continuar con el trabajo. El Señor le dijo a Moisés: Aarón, tómalo porque en él hay espíritu. No un espíritu cualquiera. En Josué estaba el Espíritu de Dios. Dios lo había preparado, Dios lo había entrenado y estaba siguiendo los pasos que Dios quería que siguiera, pero seguía los pasos de Moisés. Dios ha venido preparando en la iglesia muchos servidores, muchos jóvenes, y todavía sigue preparando muchos jóvenes que quieren que sigan los pasos y las huellas que cada pastor va imprimiendo en la congregación, para así formarlos y prepararlos y para que ellos estén listos para recibir un cargo. Así como el pastor tiene un cargo y tiene que un día entregarlo, los creyentes en la iglesia, Dios les da cargos, les da oportunidades. ¿Para qué? Para ejercer un ministerio en cada congregación. Y qué bueno, cómo me alegro de ver la cantidad de hermanos jóvenes, aun que yo bauticé aquí en esta congregación, y que ya hoy son líderes en comités y que están sirviendo al Señor. Yo espero verlos a ustedes que estén siguiendo siempre al Dios de la gloria, porque aquí yo procuré predicarles la palabra y mostrarles el camino, que siguieran a Dios, no a cualquiera, no que siguieran a Juan Bautista, sino que siguieran al Señor, al único pastor que jamás se mudará de congregación, porque es el príncipe de los pastores. Bendito sea el Señor. Por eso es que contamos con esta inmensa bendición de que tendremos siempre al pastor de pastores, al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, quien es el que se ha derramado en nuestras vidas, quien es el que ha manifestado su gloria, y quien estará con el hermano Tobías, quien será mi sucesor. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios también puso en él su espíritu. Porque Dios puso en él su presencia. Esta transición, según el versículo 19, dice: y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y se pondrá, verso 21, verso 20 mejor, voy a leer 20, dice: y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel lo obedezca. Así que, ¿qué iba a hacer el Señor? Iba a poner la misma dignidad que le dio a Moisés, se la puso a Josué. ¿Para qué? Para que el pueblo le obedeciera. Y se pondría delante. ¿Y qué tendría que hacer Josué? Se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim, delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. La vida del ministro está destinada por la voluntad de Dios. La vida del ministro está dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Siempre el ministro, para que pueda terminar su carrera con gozo y con bendición
y con éxito si podemos hablar de ese término, porque aquí toda la gloria y la honra realmente no le pertenece a ningún hombre, sino a Dios, es que el ministro consulte siempre. Es que las decisiones que tomemos siempre esté Dios delante. El día que a Josué se le olvidó consultar a Dios, porque un día a Josué se le olvidó consultar a Dios acerca de un pueblo que le llegó por ahí, los Gabaonitas. Ese día Josué e Israel tuvieron problemas porque Josué se le olvidó consultar a Dios. Pero yo estoy tranquilo y estoy absolutamente confiado en el Señor, que viene un hombre de Dios. El hermano Tobías Osorio es un hombre de Dios, es un hombre que sabe buscar la presencia de Dios, que sabe también dirigirse por el Señor, que no hará nada en su propia voluntad, sino que hará lo que Dios le mande. Eso mismo yo tendré que hacer. Allí donde voy, yo tendré muchos sermones guardados en mi computador, en mis agendas. Yo tendré muchos sermones, pero no puedo llegar y abrir los sermones a ver este que fue tan bonito, que Dios bendijo la iglesia tanto, porque no puedo decir lo que yo quiera decir, sino tendré que hablar lo que el Espíritu Santo quiera que se le diga a la iglesia del Señor. Pero los ministerios son distintos. Moisés, Josué ahora y Moisés son dos hombres diferentes. El uno es más joven, el otro más viejo. Pero Josué no era como Moisés. Este hacía grandes señales. Moisés hacía grandes señales y milagros. Los hizo delante del pueblo con su vara. Moisés lo acompañó la vara, pero Josué no tenía vara. Tenga presente, iglesia, eso. Que el pastor no será igual. Cuando yo llegué aquí no era igual que el pastor Diego. Éramos muy diferentes. Pero Dios nos ayudó. Y ustedes son testigos. Que Dios nos ayudó. Que la gente tenía expectativa, ¿cómo será el ministerio? ¿Cómo serán esos hermanos? Pero hoy en día estamos llorando juntos, porque nos duele desprendernos, claro que sí, somos seres humanos. Pero por encima de todo está Dios, que ha mostrado su gloria. Moisés, el ministerio de Moisés fue un ministerio visible, impresionante, de prodigio. Moisés siempre iba delante del pueblo. El ministerio de Moisés siempre era la figura en que el pueblo seguía a Moisés. ¿Dónde estaba el hombre que tenía la vara de Dios? Moisés era un hombre que hasta hoy en día los israelitas le tienen un respeto tan impresionante, que Dios mismo tuvo que sepultar a Moisés, porque si Moisés hubiera quedado y si hubiera sabido el lugar donde está sepultado Moisés, seguro que los hijos de Israel hubieran adorado la tumba de Moisés. Y los restos de Moisés hubieran venido a ser objeto de adoración. Como Dios conoce que el corazón del hombre es corrompido, entonces Dios mismo sepultó a Moisés en un lugar que nadie más sabe. Porque fue muy grande el ministerio de Moisés. Pero la obra de Dios es la que es grande. Los seres humanos siempre miraremos al hombre, pero lo que tenemos que mirar y tener presente es la obra de Dios, porque la obra de Dios es la que es grande. Fue grande la obra de Dios, solo que el instrumento que usó fue Moisés, y se hicieron grandes señales. Dice la palabra de Dios: y extendió Moisés su mano sobre el mar, Éxodo 14:21. E hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche, y
volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Claro que esos fueron señales aterradoras e impresionantes que hizo Dios por mano de Moisés. Y un sinnúmero, no voy a citar más de todas las que usted conoce. Quiero ir a Josué capítulo 5, capítulo 1, versículo 6. Josué 1, versículos 5 y 6 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mira lo que Dios le está hablando a Josué. Es que un día Dios decidió ponerlo y darle el cargo que tenía ¿quién? Que tenía Moisés. Y puso Moisés sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová le había mandado. Es que uno tiene que hacer lo que Dios le ha mandado. La preocupación de Moisés tal vez sería ¿qué va a pasar con Israel? Y el Señor le dijo: no te preocupes, haga lo que yo te digo. Entrégale el cargo. Por eso yo tengo que un día, aquí, esta semana, que es el día miércoles, tengo que entregar la iglesia. Para un pastor ese momento es muy significativo. Es un momento muy tremendo, porque es desprender algo que durante años lo ha tenido, nos ha desvelado, hemos llorado, hemos pasado muchas cosas, pero un día hay que entregarlo. Y el que llega, uno llega tembloroso, realmente asustado. Josué estaba asustado, estaba preocupado. Y cuando está así, Dios le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. O sea, el futuro, la meta que tenía Josué, la meta de Israel, la meta de la iglesia, la meta del ministro, es que hay como incertidumbre. Hay un grado de incertidumbre de qué va a pasar. Pero si estamos en las manos de Dios, lo seguro es que lo que va a pasar es que Dios continuará con la obra y la obra será prosperada. ¿Qué va a pasar con este Josué? ¿Qué irá a hacer Josué? Josué no tiene vara. Tenga presente que Josué no tiene vara. Pero Josué tiene al Dios Todopoderoso, porque no era la vara, no era Moisés, no era Josué, no es el pastor Juan, no es el pastor Tobías, no, es Dios, es Dios, es Dios. Pero hay una seguridad que le da el Señor a Josué, le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Referente. Hay un referente para Josué. ¿Quién es? Moisés. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y escuche: no te dejaré, ni te desampararé. Estos versículos se los leen al pastor en algunas ceremonias. Estos versículos se los leen cuando uno entrega la iglesia y cuando la recibe. Y no recuerdo exactamente qué me leyó el pastor que me posesionó aquí de esos versículos, porque de la ceremonia usted no está más asustado que nadie. Pero lo cierto es que así como el Señor estuvo con el ministerio del hermano Diego y su esposa, lo cierto es que Dios ha estado con nosotros.
y no nos ha dejado solos. Él ha cumplido la promesa. No te dejaré ni te desampararé, iglesia. Dios dice que no te va a dejar ni te va a desamparar. Va a estar Dios con ustedes, con otro ministerio. Josué capítulo 3, versículos 7 y 11. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo he reflexionado sobre el ministerio y sobre esto de los traslados. Y he podido entender algo, y es que un día es el día en que a uno lo posesionan aquí, pero otro día es el día que Dios lo posesiona en el corazón de la iglesia. Un día me posesionaron a mí aquí, pero no estaba posesionado en el corazón de los hermanos. En el corazón de los hermanos estaba el pastor anterior. Todavía estaba, y entonces por eso decía: ay, es que el hermano no hace como el hermano tal. Porque ya no estaba Moisés. Ahora estaba Josué. Y Josué no iba a ser como Moisés. Así que no espere cambio, porque el ministerio del que viene no va a ser como el mío. Aleluya. Pero un día Dios lo va a posesionar. Aquí el miércoles lo pondrán y mucha gente le dice: hermano Juan, no te preocupes por eso. Porque usted va a llamar al pastor y se va a equivocar. Los pastores sabemos eso, ya estamos preparados para eso. A mí también me van a decir: hermano Pablo, sí, porque la gente ha tenido en el corazón, y además voy para una iglesia que perdió al pastor en el sentido de que falleció y de que terminó su ministerio ahí, y además fue el que abrió esa obra. El hermano Pablo abrió la obra en la cumbre y de ahí partió para estar con el Señor. Así que esa es una marca fuerte. Y yo voy a llegar. Y mucha gente tiene el corazón partido. Y no voy a ser como él. Porque yo soy como yo soy. Como Dios me hizo. Y no me voy a preocupar por hacer otra cosa que lo que Dios me hizo. Como Dios me hizo, así seré. Pero sé que un día Dios me va a posesionar. Los directivos me posesionan. Y habrá resistencia. La gente, no, ¿cómo vamos a amar a otro? Habrá resistencia en algunos hermanos, en muchos hermanos, resistencia. No, es que ese hermano es así. Pero un día Dios lo va a posesionar, porque Dios le dijo a Josué: desde este día, porque hay un día en que Dios va a hacer algo extraordinario. Y va a mostrarle a la iglesia quién es el dueño de la iglesia y qué es lo que hace él con sus ministros. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan. Porque es que hay algo que a veces no se puede entender. Eso la gente dice: ¿y por qué los tienen que trasladar? ¿Y por qué se los llevaron? Y no podemos explicarle al amigo, al hermano, no podemos explicarle eso. ¿Por qué? Pero un día Dios te va a hacer entender lo que ahora no entendemos. El Señor lo va a hacer entender.
para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Escúcheme ahora esto. El ministerio de Moisés era Moisés adelante. No puedo caminarme aquí mucho. Pero era Moisés adelante y el pueblo detrás. Siempre el pueblo esperaba la iniciativa de Moisés. Pero en el ministerio de Josué iba a ser diferente. ¿Por qué? Porque el ministerio de Josué eran los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, los que iban a ir adelante. Cambio. Moisés primero adelante, ahora ¿quiénes iban a ir? Los sacerdotes. Pero Dios quería resaltar entre todo algo, el arca del pacto. Porque Dios quiere que se le siga a Él. Que si alguien se va a mirar, se le mire a Él. Que si alguien se le va a reconocer, que se le reconozca a Él. Que si alguien es digno de adoración y de todo reconocimiento, es Él. Que si a alguien le ofrenda la vida, y si a alguien se la entrega, y si a alguien se la pone, es a Él. Por eso usted cuando sirvió conmigo, quizás alguien sirvió en algún ministerio que Dios le dio, en algún cargo que Dios le dio, pero no sirvió así como con tanta voluntad, porque decía, no, pero es que ese, al hermano Juan, es que estamos pero ahora te has dado cuenta que usted no le sirvió al hermano Juan. Que conmigo, usted conmigo, servimos a Dios. Así de sencillo. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho para el Señor. Y por eso yo estoy agradecido con Dios, porque he visto cómo la gente ha servido con amor y con entrega, pero al Señor. Y Josué dijo a los hijos de Israel, versículo 9 del capítulo 3, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Aleluya. Un día Dios le dio la autoridad a Josué, porque Josué tenía como tal el poder, ya tenía el poder de convocar, pero un día le dio la autoridad completa para que estuviera delante del pueblo y le dijo: acérquense. ¿Para qué? No para escuchar a Josué, sino para escuchar las palabras de Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Conoceréis que Dios está, porque Dios es el que echa. Sabe que usted ha tenido problemas, sabe que usted ha tenido dificultades, y yo también las he tenido, y muchas, pero hemos conocido que Dios está en medio de nosotros, porque Él ha echado a nuestros enemigos. A veces nos ha venido el enemigo de la tentación, nos ha venido el enemigo de la debilidad, el enemigo del desánimo, el enemigo de la habladuría, el enemigo de señalar, de juzgar. Todos estos enemigos han venido y han atentado a veces en la vida de muchos creyentes de nosotros, como que nos ha tocado, pero el Señor por medio de su palabra ha echado a esos enemigos para mantenernos como lo que Dios quiere: un pueblo unido, un pueblo santo, un pueblo que persevera en seguir al Señor. Eso es lo que Dios ha mostrado. En esto conoceréis. Aleluya. Hay veces que la iglesia, que el creyente no entiende muchas cosas. Y no puede, a veces no puede vencer situaciones. No es capaz. Pero se da cuenta que no es uno el que hace la obra. Porque a veces no es capaz de amar. A veces no es capaz de trabajar. Yo durante estos años hemos trabajado
y hemos enseñado un lema: unidad, trabajo en equipo. Nunca te olvides de esto, porque hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Hay del solo, porque no tendrá recompensa. Mejores son dos que uno, porque tendrán paga. Mejor paga habrá para dos. Es mejor trabajar en equipo. Es mejor que te unas a tu pastor. Es mejor que aunque no entiendas, porque Pedro un día también no entendía, y el Señor le dijo a Pedro: vea, ahora no entiendes lo que yo hago, no entiendes las cosas, pero un día las vas a entender. Sencillamente, sígueme tú. Alabado el Señor. Él echará, y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Hay algo grande que es la presencia de Dios. Nunca sin la presencia de Dios no es posible nada. No se puede llegar a ninguna parte. Sin la presencia de Dios no habrá nada, iglesia. Sin el Espíritu Santo no habrá nada. No podremos prescindir del Espíritu Santo jamás, jamás y jamás. El día en que el Espíritu Santo nosotros lo echemos a un lado y pensemos que podemos hacer algo sin el Espíritu Santo, no llegaremos a ninguna parte. Es el Espíritu de Dios el que debe estar. Pablo tenía una meta. La meta de Pablo era seguir a Cristo. Pero un día Pablo se tuvo que despedir también. Él estaba por allá, por todas esas regiones de Asia Menor, y dice: enviando pues desde Mileto, Hechos 20:17, a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia. Y lo que Pablo está hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso, en la playa, en su regreso, está diciéndoles Pablo: ustedes saben cómo me he comportado con vosotros o entre vosotros desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Así que si algo yo puedo decirles a ustedes, iglesia, es que ustedes conocen mi testimonio. ¿Quién más sabe de este siervo sino ustedes? ¿Quién más conoce a mi familia sino ustedes? En estos 6 años y medio me vieron triste, me vieron de pronto bravo. Sí. Pero he estado entre ustedes sirviendo al Señor con humildad, no con arrogancia. De eso le he pedido a Dios que me guarde siempre, porque la arrogancia fue el pecado que mató y que ha matado a millones de personas y seguirá matando. La arrogancia, la altivez es el pecado que mata ministerios y liderazgos, acaba. Oh santo, la humildad debe ser el pilar, debe ser el fundamento que lleve a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a grandes cosas, a extraordinarias bendiciones. Es la humildad la que lo llevará. Pablo destaca eso de su ministerio: sirviendo al Señor con humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido. Porque en este ministerio nosotros hemos tenido que llorar. Hay momentos en que uno tiene incertidumbre total. Hay cosas que a uno le duelen mucho. Hay gente por la que hemos llorado y hemos derramado lágrimas. Cuando alguien deja de asistir a la iglesia,
Eso es un momento muy duro. Eso le parte a uno el alma. Cuando alguien deja de servirle a Dios, es una cosa que no puede uno cambiarla con nada. Uno está en reuniones, yo estoy en invitaciones, he estado en restaurantes, me han invitado y he reído, pero adentro he tenido una angustia, pidiéndole a Dios, aún ahí en medio del compartir con la alegría de otro, he llevado, porque es monajaya, porque esa es la vida de un ministro. Pero me he regocijado cuando los he visto, que Dios los levanta, que se ponen en la brecha, que le sirven a Dios. Eso es lo grande y eso es lo grato de este ministerio, de servir al Señor. Y tengo la nueva versión internacional, en el versículo número 20 dice: ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. La versión Reina Valera dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Si algo he hecho en estos años es hablarles la palabra, predicarles la palabra, lo he hecho desde este púlpito, y cuando me ha tocado sentarme con usted frente a frente en una silla, también le he abierto la escritura, y en algunas partes y en algunos momentos he sido duro. Y he sido fuerte porque no he rehusado y no he vacilado en predicarles la palabra, porque yo sé lo que produce la palabra de Dios en la vida de la gente. Y por eso en algunos momentos el pastor es una espada aguda de dos filos, porque es Dios para salvar al hombre, que lo hiere en el alma y en el espíritu, pero le da sanidad y le da vida eterna. Y por eso no he rehusado. Y por eso hay gente que de pronto ha dicho: no, es que el pastor es muy duro. Porque en algunos momentos sí, yo soy consciente de ello, pero no he sido yo mismo. Yo he ido a casos, yo he orado por algunos de ustedes donde he dicho: no le voy a decir nada, Señor, por favor, me voy a quedar callado, lo voy a escuchar y no voy a decir nada. Pero me he sentado en la silla y se me ha abierto la boca y he tenido que hablar lo que no he pensado, pero he visto que ha sido Dios el que ha obrado milagros y maravillas en la vida de muchos de ustedes. Y hoy me tengo que despedir y me duele, y así como te duele a ti no poderte abrazar, pero en el Espíritu estamos juntos. He testificado, dice Pablo, testificado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la versión Dios habla hoy dice: a judíos y a no judíos les he dicho que se conviertan a Dios, que crean en nuestro Señor Jesucristo, porque ese es nuestro ministerio. Pero ahora he aquí ligado yo en el Espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ahora yo estaba muy cómodo aquí. Ya los conocía a todos. Ya sabía qué fortalezas tenían y qué debilidades tenían. Y lo sé, de muchos. Pero ahora me toca ir a un lugar que no conozco a nadie. Y no sé cuántas cosas me esperan. Pero voy llevado por el Espíritu. Y aunque me vengan
situaciones que nos vendrán, sé que el Señor nos va a ayudar. Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Así que, aunque de pronto alguien me diga, no, pero vas a un lugar que no es así como aquí. La Biblia me dice, pero de ninguna cosa hago caso. Aleluya. Ni estimo mi vida, ni estimo preciosa mi vida para mí, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Así que mi meta es acabar la carrera con gozo, porque es que en esto del evangelio se puede terminar con gozo. Amén. Yo he visto la gente moribunda, he hablado con los hermanos, he tenido la dicha de ser a veces el último que ha hablado con un hermano. Y he experimentado el gozo de él partiendo. He estado en los últimos momentos. He visto partir a la gente con gozo. Y yo espero con gozo terminar. Yo aquí termino este ministerio que Dios me dio para pastorear la iglesia de Altamira con gozo. Me voy con mi familia, con un agradecimiento profundo con la iglesia, con mi familia, con mi esposa, por todo lo que Dios me dio con cada uno de ustedes. Fue muy grande lo que he vivido. Me ha llevado Dios a cosas que nunca imaginé, ni siquiera me las soñé. Porque entre otras no soñé ser directivo nunca. Y lo puedo decir aquí delante de mi Señor, porque estoy hablando de Él y de su bendita palabra. Que mi meta como pastor no estaba correr ni ser de un cargo de esos. Pero fue Dios quien me lo puso. Y ahora me ha permitido servir. Por eso hoy yo le ruego a la iglesia del Señor que Dios los ha puesto aquí a ustedes, que son un rebaño, donde el Espíritu Santo ha manifestado y donde ha puesto gente a que apacentar esta iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. Que recuerden que Pablo le dice que por 3 años, el verso 31, acordándome que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, aleluya, y daros herencia con todos los santificados. Y concluyo con estas palabras de Hebreos capítulo 13, versículo 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. No solamente ayuda mutua aquí es llevarle una libra de arroz. Ayuda mutua es ayudarnos en todas las
cosas que vivimos, en las cargas que tenemos, ya que somos un cuerpo y una familia. Que no nos olvidemos de hacer siempre el bien, porque Dios nos ayudó para aprender a hacer el bien. Hemos dejado de hacer lo malo y hemos aprendido a hacer el bien, pero ese aprender a hacer el bien es para que en colaboración, para que entre unos y otros en comunidad, como somos, como un cuerpo, estemos los unos a los otros ayudándonos, porque la Biblia dice que de estos sacrificios es que Dios se agrada. Cuando usted ayuda a alguien en oración, cuando usted ayuda a alguien dándole una palabra de consejo, cuando usted ayuda a alguien animándolo, ese es un sacrificio del cual Dios se agrada. Por eso, amada iglesia, yo los dejo en esta bendición que nos ha regalado el Señor, porque aquí hemos visto la gloria de Dios en campamentos, en vigilia, en tantas cosas que hemos estado juntos. Hemos visto la gloria de Dios. Tuvimos hasta la vigilia virtual. Algo que no habíamos vivido, pero Dios nos permitió vivirlo. Bendito sea el Señor. Y creo que nos gozamos mucho en la presencia de Dios. Y el versículo 17, con el cual termino, dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La palabra del Señor dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, cosa que hoy en día para mucha gente le cuesta y es muy difícil, pero la Biblia sigue diciendo lo mismo. Por eso es que cuando trabajamos como un cuerpo, como lo que somos, cuando vivimos en esa armonía donde el Señor derrama bendición y vida eterna, cuando está la iglesia con su pastor ahí en obediencia y sujeto a ello, entonces ¿qué hace Dios? Derrama de su gloria, manifiesta su presencia y su poder maravilloso. Yo quiero darle gracias al Señor ahora por esta su bendita palabra que hemos oído en esta hermosa mañana. Ya estamos en la hora del mediodía y quiero agradecer a Dios profundamente por todo lo que ha hecho el Señor con nosotros. Y quiero decirles, hermanos, que este es mi último sermón que les he predicado como pastor de esta congregación. Tal vez algún día les predicaré como pastor invitado, pero por ahora no me inviten tan temprano. Oh santo Dios. Pero sé y oiré noticias preciosas. Jóvenes, cuídense para Dios. Yo se lo pido de corazón. Estamos en un tiempo difícil, sí. Hay muchas cosas, sí, hay muchas cosas que pueden distraer, que pueden apartar, pero yo te ruego, joven, cuídate. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te cuidas? Buscando a Dios. Escuchando a Dios, a su palabra. Ese es el secreto que te dejo. ¿Cómo he triunfado en mi vida cristiana? No como pastor. Porque para triunfar como pastor se tiene que ser cristiano primero. ¿Cómo he triunfado? Escuchando a Dios. El día que tenga la oportunidad de escuchar a Dios, escúchalo con la máxima reverencia, con el máximo respeto, con la máxima admiración. El día que lo escuches así, vencerás. Lo más difícil que pueda sentir en su vida, que es difícil de vencer, que es imposible, lo podrás vencer.
Ese es el éxito de la vida cristiana, oír a Dios. Soberano Señor, oh, yo te doy gracias por su palabra. Yo te doy gracias por la iglesia. Yo te doy gracias por la misericordia de Dios para conmigo, para con mi familia, para con la iglesia de Altamira, por Toyamasina, por todas las bendiciones que le ha dado a la iglesia aquí. Rey de la gloria, gracias. Porque tú comenzaste una obra preciosa y la perfeccionarás. Porque tú has manifestado el olor de su fragancia y hemos visto la gloria de Dios en la iglesia del Señor en Altamira. De una manera especial y gloriosa, próspera. Yo la dejo en sus manos, a la gracia de Jesucristo. Ahí encomiendo a cada joven, a cada niño, a cada anciano, a cada adulto, para que siga bendecido en Dios y prosperado, oh Cristo, de poder, acompañado de su nuevo ministro, de su nueva familia pastoral, en el nombre de Jesucristo el Señor, oh Kramisaya, Hamrataya, vos. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias Dios, gracias.